Bueno, vamos con la segunda parte de la clase. Ahora vamos a analizar cuál sería la ecuación para poder calcular el trabajo en un proceso adiabático. Un proceso adiabático significa un proceso en donde no hay transferencia de calor. O sea que si se trabajara, por ejemplo, en un pistón, entonces este pistón debería de estar hecho de unas paredes que fueran aislantes, ¿verdad? Así como, por ejemplo, unas paredes de poliestireno o unas paredes de corcho, o a lo mejor pueden ser metálicas, pero alrededor pues hay aire, que es un mal conductor, etc. La idea es que el sistema esté aislado y entonces no haya una transferencia de calor. Ahora, la gráfica que necesitamos hacer nuevamente es de presión contra volumen, pero calor igual a cero no significa ni temperatura igual a cero, ni cambio de temperatura igual a cero, no significa nada de eso, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros encontrar cómo varía la presión con el volumen para poder plantear nuestra gráfica y para poder también resolver la integral, que es definición del trabajo. Entonces, pues vamos a comenzar planteando la primera ley y aplicando el concepto de proceso adiabático. Entonces, la primera ley la vamos a plantear ahorita en forma diferencial. Sería diferencial de energía interna, ¿verdad? Igual a diferencial de calor menos el diferencial de trabajo. Como ahorita estamos trabajando con un proceso adiabático, el calor es igual a cero, ¿verdad? Como du es una función de estado, entonces yo puedo ocupar siempre, ¿verdad? Sin importar el tipo de proceso, N por CB por dt. ¿Verdad? Y para el trabajo, pues la definición general, que es menos P por dB en este caso. Entonces, bueno, PB es el diferencial del trabajo y este menos es este menos de la ecuación de la primera ley. Bueno, entonces ya lo tenemos y ahorita lo que voy a hacer es sustituir la presión aplicando la ecuación de los gases ideales, donde la presión es nRT entre V, y la V la voy a poner aquí, y aprovechando la pizarra pues voy a pasar esta temperatura para el otro lado, ¿verdad? Y así tengo la variable volumen y la variable temperatura en el otro lado de la ecuación, ¿verdad? Por separado. Y aquí podemos ver que ambos términos tienen n de moles, entonces esto se cancela. Bueno, entonces voy a pasar el CB a dividir al otro lado, y aquí entonces me va a quedar una integral desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2, y luego aquí voy a tener R entre CB, ¿verdad? Aquí va este menos, aquí está, y luego sería integral de dB entre B desde el volumen 1 hasta el volumen 2. Si introduzco este menos en la integral, entonces esto me permite invertir los límites de integración. Entonces, otra vez aprovechando la pizarra, pues aquí yo voy a borrar el signo menos y voy a cambiar aquí el 2 y el 1, ¿verdad? Ahí ya invertí los límites de integración y lo voy a resolver. Aquí me queda el logaritmo natural de temperatura 2 entre temperatura 1, y aquí me va a quedar R entre CB, logaritmo natural de V1 sobre V2, ¿verdad? Porque ahora V1 es mi límite superior. Bueno, aplicando las identidades de los logaritmos, pues esta de acá, R entre CB, lo puedo poner como un exponente. Y además pues voy a aplicar función inversa del logaritmo de una sola vez, entonces esto me va a quedar temperatura 2 entre temperatura 1 igual a volumen 1 entre volumen 2 a la R entre CB. R entre CB es algo que nosotros podemos determinar fácilmente. Ya vimos nosotros que esto depende del tipo de gas que sea, si es monoatómico, diatómico o poliatómico. Ahora, nosotros vimos en la primera parte de la clase que CP menos CB es igual a R, ¿verdad? Tenemos ya esa expresión, estas son puras constantes, así que esto es válido, ¿verdad? Entonces,
como aquí lo que quiero es R entre CB, entonces voy a dividir todos los términos entre CB. Y entonces me queda que R entre CB es igual a CP entre CB, que nosotros lo vamos a encontrar con el nombre de gamma. Este es el coeficiente de calores específicos. Entonces, si este cociente es igual a gamma, entonces esto es igual a gamma menos 1. Y entonces aquí yo voy a hacer una sustitución. En lugar de poner R entre CB, yo voy a poner gamma menos 1, voy a poner, ¿verdad? Y este gamma, hay tablas que ya lo tienen, ¿verdad? Que ya traen dividido los dos coeficientes. Es fácil tabularlo así porque entonces gamma no tiene dimensiones, no hay que estarle poniendo joules entre mol Kelvin ni nada, ¿verdad? Sino que es la relación entre los dos calores específicos. Entonces puede ser que encontremos tablas de ese tipo, o puede ser que encontremos tablas con calor específico a volumen constante y a presión constante, ¿verdad? Por separado, ¿verdad? O si no, pues nosotros lo calculamos sabiendo los grados de libertad del gas, ¿verdad? Entonces voy a hacer la sustitución y a reordenar esta ecuación de acá. Entonces me va a quedar temperatura 2 y voy a pasar este volumen 2 acá a multiplicar con todo y el exponente R entre CB, que ya vimos nosotros que es gamma menos 1. Y luego voy a pasar esta temperatura 1 aquí a multiplicar. El volumen 1 está a la R entre CB, pero R entre CB es gamma menos 1. Hasta aquí nosotros tenemos una relación de temperatura y volumen para un proceso adiabático. Es completamente válido ocupar ecuación de gases ideales. De hecho, nosotros aquí lo hicimos. O sea que podemos ocupar ley combinada. Por ejemplo, P1 por V1 entre T1 igual a presión 2, volumen 2 entre temperatura, entre temperatura 2, entre temperatura 2, lo podemos ocupar, ¿verdad? Pero ahí nosotros tenemos tres variables. La ventaja de esto es que, por ejemplo, no necesitamos conocer la presión para poder relacionar temperatura con volumen, ¿verdad? Ahí sería cuál vamos a ocupar según los datos que nosotros tengamos, ¿verdad? Es igual de válida la ecuación de los gases ideales como esta otra ecuación. Ahora, esta solamente sirve si el proceso es adiabático, porque nosotros hemos partido del hecho que la transferencia de calor es igual a 0. Si no es adiabático, si se llama isotérmico, por ejemplo, esto no vale, ¿verdad? Esto no vale. Si es isotérmico, me están diciendo que la temperatura es constante y entonces si esto es igual a esto, me va a dar que el volumen es igual a esto. Y no es cierto, porque el volumen en un proceso isotérmico cambia con la presión, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Ahora, ecuación de gases ideales, PV igual a nRT. Esa se vale siempre que sea un gas ideal. Bueno, y que los puntos que estamos relacionando sean puntos de equilibrio. Bueno, continúo. Esta ecuación tiene esa ventaja, ¿verdad? La vamos a ocupar muy seguramente, pero nos hace falta poder relacionar la presión con el volumen para poder encontrar el trabajo, porque nosotros queremos la integral de P por dV. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a sustituir la temperatura utilizando nuevamente ecuación de gases ideales. Entonces, en lugar de poner temperatura 2, yo voy a poner presión 2 por volumen 2 entre N y R, ¿verdad? Todo esto es la temperatura 2. Eso es este volumen. Hago lo mismo con la temperatura 1, entonces aquí sería presión 1, volumen 1 entre N por R. N por R aquí pueden ver que se cancela. Y tenemos volumen 2 a la 1 por volumen 2 a la gamma menos 1 es volumen 2 a la 1 más gamma menos 1. Entonces me queda presión 2 por volumen 2 a la gamma igual a presión 1 por volumen 1 a la gamma. Entonces esta ecuación también tiene la ventaja que me relaciona dos variables de estado del gas en un proceso adiabático. Aquí pueden ver ustedes que cambia volumen, cambia presión y cambia temperatura en un proceso adiabático. Cambian las tres cantidades.
pero nosotros podemos relacionarlas de par en par utilizando esta ecuación y esta otra ecuación. Las dos son muy importantes. Ahora, con esta de acá, nosotros sabemos que presión por volumen a la gamma es igual a una constante. Y esta ecuación es la que nos va a permitir a nosotros poder encontrar el trabajo. Entonces, ahora sí, trabajo es igual a P por dB y la integral, ¿verdad? Bueno, la gráfica, ¿cómo sería? La gráfica, si se fijan acá, lo voy a poner más arribita, voy a hacer aquí. Si este gamma fuera igual a 1, entonces esta sería la curva de la isoterma, pero las gammas no son igual a 1. Nosotros hemos visto que Cp es mayor que Cv, por tanto gamma es mayor que 1, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, puede ser un valor de 1.2, 1.4, pero entonces esta gráfica tiene una forma muy parecida a la de la isoterma, pero con una pendiente más pronunciada. Entonces, si esta es una isoterma, aquí le voy a poner T, toda esta gráfica, y esta es otra isoterma, le voy a poner aquí que esta es la 1 y que esta es la temperatura 2. Entonces, una línea adiabática, una curva adiabática sería esta. Esta línea continua sería la adiabática. Y aquí pueden ver ustedes que una presión más grande representa un volumen más pequeño porque este producto debe de ser constante, ¿verdad? Y aquí pueden ver que son inversamente proporcionales, ¿verdad? Ahora, para el mismo volumen, para diferentes volúmenes, perdón, las temperaturas van a ser diferentes. Por eso pasan a través de diferentes isotermas. Esta viene desde la isoterma T1 hasta la isoterma T2. Y entonces el trabajo va a ser el área abajo de esta línea continua. Esto lo es, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a plantear acá. Esta presión, que es la variable, nosotros la vamos a sustituir de esta manera, ¿verdad? Vamos a poner la constante entre el volumen a la gamma, pero ¿cuánto es esta constante? Puede ser presión 1 por volumen 1 a la gamma. Ese producto es constante. Entonces voy a poner aquí. Esta es la constante entre volumen a la gamma, que esta sería mi variable, por dB. Y esto lo vamos a integrar desde el volumen 1 hasta el volumen 2. Ahí está. Entonces, esto de acá, como es un producto constante, lo voy a sacar de la integral. Y al integrar dB entre B a la gamma, entonces lo que vamos a hacer, bueno, porque esta gamma ya dijimos que es diferente de 1, porque Cp entre Cb es mayor que 1, ¿verdad? Entonces no podríamos pensar que este es un número negativo, ni tampoco podríamos pensar en que este gamma podría llegar a ser 1 como para poner un logaritmo, ¿verdad? Entonces lo que tendríamos que integrar es B a la menos gamma, ¿verdad? Entonces a la menos gamma, que sería el exponente, ¿verdad? Entonces nos quedaría, hay que sumarle 1 a ese exponente, entonces menos gamma más 1, 1 menos gamma, ¿verdad? Entonces eso nos quedaría como constante aquí. Y luego el límite superior a la menos gamma más 1, que sería 1 menos gamma otra vez, menos límite inferior y repito, ¿no? Y nos queda esto. Ahora todavía podemos reordenarlo, ¿verdad? Voy a distribuir este producto en cada uno de los términos. Ahora, presión 1, volumen 1 a la gamma también es igual que presión 2, volumen 2 a la gamma. Entonces, lo voy a cambiar y lo voy a multiplicar por este. Lo multiplico por este.
Y aquí presión 1 por volumen 1 de la gamma por este otro. Bueno, entonces aquí queda presión 2. Bueno, aquí voy a poner 1 menos gamma y aquí voy a poner presión 2. Volumen 2 a la gamma más 1 menos gamma, entonces queda la 1. Y pasa lo mismo aquí. Presión 1 por volumen 1 a la 1. ¿Verdad? Y este sería el trabajo realizado por el gas en un proceso adiabático. Entonces, ya al aplicar la primera ley, como esto es igual a 0 en un proceso adiabático, entonces el delta U se puede encontrar como el negativo del trabajo, que es lo que hemos calculado aquí, o si no, nuevamente también podemos utilizar que delta U es igual a N por CV por delta T, ¿verdad? Se puede hacer así. Si nosotros tuviéramos más que todo temperaturas, por ejemplo, podríamos mejor calcular el delta U y cambiarle el signo para sacar el trabajo. Eso podría ser también una buena herramienta. O si no, podríamos sustituir presión 2 por volumen 2 por NRT 2, ¿verdad? Y aquí NRT 1. Y podríamos llegar a la misma respuesta, ¿verdad? Lo que sí es importante es que no se nos olvide que aquí nos va a dar con signo contrario el delta U y el trabajo, ¿verdad? Entonces con esto ya tendríamos las ecuaciones para poder calcular el trabajo en un proceso adiabático y para poder relacionar las variables de estado en dos puntos diferentes de un proceso adiabático. Repito, en todas son válidas, en todos los procesos que hemos estado viendo, son válidas las ecuaciones de los gases ideales, ¿verdad? Y nosotros podríamos ocupar PV igual a NRT, y si yo despejo NR, que es una constante para nosotros en todos los procesos, estamos trabajando con moles constantes, entonces me quedaría que PV entre T es igual a una constante y por tanto V1 entre T1 es igual a presión 2, V2 entre T2. ¿Verdad? Entonces esta es válida en todos los procesos, ¿verdad? En el caso de un proceso isotérmico, la temperatura es constante, entonces esto se cancela y me queda ahí relacionadas las dos variables. Si el volumen es constante, es un proceso isocórico, entonces tenemos que presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. Entonces ahí hay dos variables, ¿verdad? Pero en este caso, en el adiabático tenemos tres variables y para poder relacionarlas de dos en dos, además de esta ecuación, nosotros podemos utilizar esta y esta ecuación. Estas, repito, solamente sirven si el proceso es adiabático. Y como pueden ver, cada proceso tiene una ecuación para poder calcular el trabajo, aunque la definición general sea la misma, la integral de P por dV. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos varios procesos? Digamos que tenemos un proceso cíclico. Un proceso cíclico significa que tenemos varios pasos y que juntos pues parten de un estado 1 y vuelven al estado 1. Por ejemplo, podríamos tener podríamos tener este proceso. Primero, tengo una expansión isobárica, o sea, presión constante. Luego reduzco la presión a volumen constante, o sea, en un proceso isocórico. Luego una compresión isobárica nuevamente, o sea, presión constante. Y luego tengo un aumento de presión a volumen constante, o sea, otro proceso isocórico. Para poder sacar el trabajo realizado en este proceso, lo que hago es simplemente sumar el trabajo de cada uno de los pasos y lo sumo con todo y signo. O sea que trabajo neto
es igual a la suma de los trabajos, ¿verdad? Entonces aquí sería el trabajo de A a B, el trabajo de B a C, el trabajo de C a D y el trabajo de D a A. En este ejemplo, el trabajo de B a A y el trabajo de B a C son igual a 0, ¿verdad? Y el trabajo de A a B y el trabajo de C a D ya no son ni 0, ni son iguales, ni tienen el mismo signo. Aquí pueden ver, de acá para acá hay un valor positivo y de aquí para acá hay un valor negativo. En el caso del proceso de A a B, el trabajo es todo esto. Toda el área debajo de la curva. Y luego, y esto es positivo. Y luego, si yo calculo el trabajo de C a D, entonces nada más es esta área de aquí. Y aquí pueden ver que como el proceso va en sentido de compresión, entonces este trabajo es negativo. Entonces estamos restando a toda esta área, de todo este rectángulo de acá, le restamos este rectángulo chiquito y lo que queda es este rectángulo que está pintado solamente con verde. Entonces el trabajo en un proceso cíclico es simplemente el área adentro del ciclo. Este trabajo va a tener un signo dependiendo del sentido del proceso. Aquí pueden ver que tenemos un sentido horario y el trabajo va a dar positivo. ¿Por qué? Porque tenemos esta línea de aquí, ¿verdad? Que tenemos una expansión, es un trabajo positivo. Entonces el área es más grande en positivo que en negativo, ¿verdad? Que el trabajo de acá de C a D. Entonces, en sentido horario me van a dar valores positivos el trabajo neto y en sentido antihorario me van a dar valores negativos, ¿verdad? Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado si se hace de manera algebraica, por ejemplo, ¿verdad? Aquí se puede sacar base por altura de este rectángulo y entonces ya tenemos el trabajo. Si no, la otra manera es hacer la suma de los trabajos. Y otro punto muy importante, si se fijan en este proceso, digamos, empezamos en el punto A y cuando acaba el proceso estamos nuevamente en el punto A. Entonces, eso quiere decir que delta U en un proceso cíclico, le voy a poner aquí delta U del ciclo, va a ser igual a 0, porque delta U es una función de estado y si partimos y llegamos al mismo estado, pues entonces el cambio de energía interna va a ser 0. Si no, recuerden que podemos calcularlo como NSV por delta T, pero aquí delta T sería temperatura A menos temperatura A y eso daría 0 también. Entonces, el delta U en este ciclo es igual a 0 y en cualquier otro ciclo también, ¿verdad? Entonces tenemos esto y por tanto el trabajo neto, al aplicar la primera ley se puede ver que es igual al calor neto. Y el calor neto también se encuentra sumando todos los calores, ¿verdad? Entonces podríamos, por ejemplo, en el proceso de A a B, calcular NCP por delta T. De B a C, NCB por delta T. NCP por delta T y NCB por delta T. Se hace la suma de todos estos calores y eso me va a dar el calor neto. Como este es un proceso cíclico, entonces delta U sería 0 y simplemente ese calor neto ya sería también el trabajo neto. ¿Cuál vamos a hacer? Otra vez depende de cuáles datos tengamos. Por ejemplo, si yo tuviera más que todo temperaturas, pues yo me iría más calculando los calores, porque entonces sustituyo directamente esas temperaturas. Si yo tuviera de mi gráfico la escala completa, ¿verdad? Y yo tuviera ahí presiones y volúmenes, entonces mejor trabajaría con, valga la redundancia, los trabajos, ¿verdad? Haría P por delta B y ya sé yo que en los procesos isocólicos el trabajo es igual a 0 y yo sumo todo y listo, ¿verdad? Entonces eso sería en cuanto al proceso cíclico. Finalmente vamos a ver la expansión libre, ¿verdad?
La expansión libre se refiere a que tenemos un recipiente de paredes aislantes y en medio pues tenemos una división. De un lado está el gas y luego ¿qué pasa? Bueno, esta pared es una pared rígida, no se mueve, y entonces lo que hacemos es abrir esa pared. Cuando esto se abre, entonces el gas, ¿verdad?, comienza a llenar el otro espacio. Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay una expansión de gas. Pasamos de, por ejemplo, si esta cavidad es igual que esta otra, pasaríamos de un volumen V a un volumen 2V. Sin embargo, a pesar de que hay una expansión, este gas no está empujando ningún émbolo, no está levantando ninguna pesa, no está desplazando nada, se está desplazando el mismo de un lugar para el otro, y ni siquiera un desplazamiento, es una expansión, ¿verdad? Entonces, como no está desplazando nada, entonces no está haciendo ningún trabajo, tampoco le está aplicando ninguna fuerza a nada más que a las paredes, igual que lo estaba haciendo antes. Entonces sí hay un cambio de presión porque hay un cambio de volumen, pero no hay trabajo realizado. Aquí el trabajo es igual a 0. ¿Verdad? Las paredes son aislantes, por tanto no hay transferencia de calor y el calor es igual a 0. Y si esos dos términos son 0, delta U, que es igual a calor menos trabajo, entonces va a ser 0 también. ¿Verdad? Entonces, aquí simplemente lo que podríamos encontrar es, por ejemplo, un volumen final, si sabemos la presión final, es básicamente aplicar presión y volumen, sería la ley de Boyle, ¿verdad? Pero no hay trabajo, no hay transferencia de calor y por tanto tampoco va a haber un delta U, y si no hay delta U, si esto es así, entonces quiere decir que además la temperatura va a ser constante. Y por eso sería válida la ley de Boyle. Bueno, es un montón de información, pero ya tenemos cómo calcular el trabajo en cada uno de los procesos termodinámicos con gases ideales. Ahora solamente nos hace falta la tercera parte de la clase en donde vamos a realizar 2 ejercicios y con eso finalizamos este tema y quedan ustedes pues para poder realizar los ejercicios de la guía.